Es el turno de presentarte más candidatos que van a disputar un lugar en la legislatura bonaerense. En este caso, los diputados por la Ciudad de La Plata. Está Florencia Rollier, candidata a diputada por Un Cambio Real. ¿Sí? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno. Y Gustavo, el tío Di Marcio, como todo el mundo lo conoce, por Cumplir. ¿Sí? Buenas tardes. Yo no sé si preguntarle a Rollier de entrada, ¿qué pasó en la semana? Que estuvo en boca de todo el mundo, se peleó, apareció en portales. A mí no me ¿Es pasó usted nada. conflictiva, Rollier? No, hay gente evidentemente que no puede conciliar el sueño y bueno, yo duermo muy tranquila. Nosotros estamos acostumbrados ya a este tipo de operaciones de prensa, pero nunca, la verdad, ninguna tan berreta como esta, ¿no? Donde se hace una denuncia sin ninguna prueba, una cosa vergonzosa realmente. Pero bueno, nosotros sabemos que es así porque venimos metiendo el dedo en la llaga en algunos temas donde hay muchos intereses, hay mucho dinero por detrás. En la rendición de cuentas yo dejé expuesto... Pero perdón, Sí. Florencia, pues así tratamos el tema y lo cerramos. La historia que se cuenta es que en un programa de televisión, tuviste un cruce con una colega nuestra, con Rosario Castañet, y que en ese contexto hubo un cruce muy fuerte entre ustedes. Vos le dijiste algo así como, si no estuvieras embarazada, te da unas piñas, para decirlo más suave. La verdad que es muy gracioso. ¿No existió ese diálogo? Pero por supuesto que no, pero además yo los invito a que miren el programa grabado, que salió en vivo en ese momento. Se apagó la cámara. Por ahí fue detrás de cámara. No, si yo me fui, ella se quedó a los gritos con el conductor, hablen con Matías, con el conductor del programa, se quedó a los gritos porque hizo un papelón esta chica, me agredió todo el programa. Está ahí. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué la pelea? ¿Por qué? Y porque, mira, una pregunta bien a lo Mirta Legrand. ¿Qué le hiciste? Ella me agrede en Twitter antes, sin ningún motivo, y después arman esto en el programa, con el objetivo, pero tan claro y evidente, de hacerme querer perder el control o que yo me salga de mis casillas y haga alguna escena en el programa, pero como primero, es imposible que yo me enojo, y segundo, era tan ridículo lo que planteaba que era cómico, así que era un espectáculo, digamos. ¿Qué planteaba? Cosas de mí, dijo de cualquier cosa, dijo de Sergio Panela, pero cosas muy, digamos, muy fuertes, pero a la vez tan ridículas, tan fuera de la realidad, que terminaban siendo cómicas, porque el conductor me pide a mí, por ejemplo, me dice, Florencia, si te sentís mal y te querés retirar, no hay ningún problema. Yo le digo, por favor, pero si esto es totalmente ridículo. La chica estaba muy mal, estaba muy sacada, muy agresiva, pero bueno, todo eso está en el programa, nada más que ir a verlo, hablar con los periodistas que estaban ahí, había como 200 testigos, así que para nosotros es absolutamente intrascendente, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. ¿Vos considerás que son cosas que tienen que ver porque están tocando temas realmente importantes dentro del poder? Por supuesto. Mirá, en la rendición de cuentas yo dejé expuesto que hay 657 millones anuales que el municipio no puede explicar cuál es su destino. Digamos, estamos hablando de 80 millones del mercado regional de La Plata, 243 millones del tema de las cooperativas, 214 el tema de la basura, el fondo educativo, digamos. Yo demostré, argumenté, nadie todo este tiempo salió a siquiera a cuestionar y a hacer alguna observación de todos estos argumentos, de toda esta exposición, y mucho menos a decir que era mentira. Entonces nosotros sabemos que estamos, digamos, tocando cuestiones muy sensibles, donde hay mucho dinero, donde hay corrupción, y bueno, es obvio que van a salir estas cosas tan lamentables, pero además tan berretas, ¿no? Porque nadie le pregunta a esta chica, por ejemplo, qué pruebas tiene, cómo puede demostrar lo que dice, ¿no? No tiene absolutamente ninguna prueba. Entonces, la verdad que nos causa gracia y nos ratifica el rumbo, es decir, nosotros lo único que esto nos dice es que vamos por el camino correcto, que vamos bien. No es el primer cruce que ustedes tienen con Ella digamos, me había agredido en Twitter. Con la prensa. No, me refiero al espacio. Sí, claro, Pérez Irigoyen en su cuenta de Facebook también, digamos, hizo imputaciones muy severas a también otro colega, Agustín Raimondo, de Radio Cool. La misma situación. Pero eso no es volver o no es un poco tomar un camino que ustedes desde la oposición habían criticado mucho, como en su momento, ¿te acordás los scratches que se hacían los scratches que se hacía desde el kirchnerismo a algunos periodistas? Digo, ¿no están haciendo ustedes lo que criticaban en ese momento? Todo lo contrario, porque fíjate que acá en el 2015 lo que la gente votó fue un cambio, ¿no? Hay un cambio también en esto de esta persecución, este hostigamiento a las personas críticas. Y bueno, nosotros estamos sufriendo eso, que digamos sigue exactamente lo mismo. Estamos preparados para eso y para mucho más.
Y lo único que te decía hoy nos ratifica el rumbo, es decir, vamos por el camino correcto. En todo caso, nos quedará pendiente profundizarlo, pero bueno, estamos muy tranquilos y sabemos que vamos bien. El caso de Di Marcio es otra historia, ¿no? Pero también, de alguna manera, tiene alguna relación porque estando en el oficialismo, ellos armaron una lista aparte. La gente del Movimiento Evita, imaginábamos todos que iba a ir por el camino de Cristina y sin embargo fueron por el otro andarivel, digamos. ¿Están contentos de esto? ¿Están conformes? ¿Cómo ven el futuro? Y si realmente Randazzo tiene futuro. El balance que hacemos, obviamente que no es el que queríamos. Nosotros queríamos participar en una PASO dentro del Partido Justicialista. La PASO es una herramienta que se construyó a partir del 2009, en la época de Cristina. Florencio era ministro de Cristina. Se construyó con esta idea de reconstruir la credibilidad en la participación política, de la crisis que se venía de los partidos políticos, que no está resuelta al día de hoy, que son el sostén de una democracia, tendrían que ser los partidos políticos. Esa crisis no está resuelta, la PASO venían de alguna manera a tratar de construir de nuevamente una participación de nuestro pueblo, y estaba vigente, o sea, es una ley que teníamos que cumplir, y pensábamos que el camino lógico era ir a la PASO, el que ganaba conducía esta etapa política y el que perdía acompañaba. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos un piso común, previamente al desenlace que finalmente se dio, ¿no? Que era que no estábamos de acuerdo con las políticas macroeconómicas que se vienen aplicando el gobierno nacional, son políticas para nosotros neoliberales que ya la Argentina las vivió en otra época y terminaron muy mal, y que ese piso común, en todo caso, habría que la participación de nuestro pueblo validar a quien conducía esa etapa. Así que el balance para nosotros no es bueno, porque obviamente que se hayan ido del peronismo, que no hayan permitido una PASO sobre esta base que estamos hablando, lamentablemente pensamos que esa división... ¿Quién es el peronismo? Hablo... ¿Dónde está? El peronómetro... A ver, hoy me decían, el peronómetro... ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo tiene, por ejemplo, en este caso, algunas encuestadoras dicen que Cristina está en algunos lugares del conurbano arriba del 40%. Decían, bueno, acá lo tenés el peronómetro. El que tiene esa medición es el peronómetro. No estoy hablando del peronismo como una categoría, porque es cierto lo que vos planteás, digo, eso sería para una discusión larga. Claro. Lo que estoy planteando es en términos de partido, el partido, que es una herramienta electoral que tiene su reglamentación y que tiene su vida propia. Y ahí, en ese partido, se convocaba a un frente y ahí se realizaban las PASO. Cuando vos te vas de ese partido y se conforma otra, en este caso otra alianza, dejás de participar de lo que es justamente la herramienta electoral que era el Partido Justicialista. No estamos hablando de la categoría de quién es más peronista o menos peronista, o inclusive habría que discutir el peronismo hoy en día, ¿no es cierto? Después de lo que pasó en los últimos años del 83 para acá, me refiero, ¿no? Porque también lo tuvimos y nosotros nos hacemos cargo. Cuando hablamos del neoliberalismo, eso fue parte también de los 90, ¿no? Y bueno. A ustedes como candidatos, digamos, a diputados de la provincia de Buenos Aires, hace 30 años que la provincia está gobernada por la misma matriz. Hay lugares, sobre todo en el conurbano, y no tanto, no hay que irse tan lejos, ¿no? Berisso tiene el 80% de la población de Berisso no tiene cloaca. Es un desastre sanitario que si uno agarra el mapa sanitario mundial dice, y están más o menos como en Etiopía, o como en algún país del Cuerno de África, donde la gente no tiene servicio sanitario y están acá nomás. Y hay lugares que parece que los hubieran bombardeado. ¿Quién se hace cargo de eso? Sí, realmente es una deuda que hay con el tema de infraestructura, ¿no? Siendo, como vos decís, la provincia de Buenos Aires es un distrito rico, es el distrito más rico del país, digamos, que tenga esos niveles de carencia, ¿no? Tan básicos, tan fundamentales. Porque una cosa es la pobreza, otra cosa es la falta de estructura. No, por eso, habla de esto, como vos decís, 30 años, ¿no? Donde la misma matriz ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, y además con índices muy altos de corrupción, porque no es un problema de recursos, ¿no? Esto no es acá no es que no había dinero, de hecho la famosa década ganada se supone que hubo más que suficiente, sin embargo no se pudo avanzar absolutamente nada en estos temas estructurales, ¿no? Yo digo,
planteándolo y tomando todo el momento histórico, digo, ¿no? Porque si no, la realidad es que esto que yo decía anteriormente, tuvimos una política de devastación en la Argentina que terminó en el 2001. 60% de pobreza, 28% de desocupación, todas las actividades y todos los índices de cualquier tipo estaban en esto que decís vos, o sea, comparados con países realmente que sufren mucho. Las empresas estratégicas vendidas, regaladas. Bueno, podemos nombrar un montón de situaciones. Lo que sucedió en el 2003, en esa crisis que sucedió, digo, recordémonos cuántos presidentes tuvimos en tan poco tiempo, digo, porque si no las cosas, digo, pareciera, digo, la gente golpeando los bancos con una cacerola porque se quedaron con sus ahorros, digo, parece que esto pasó hace 15 años, no hace 100 años. Entonces, reconstruir ese país, poner nuevamente las bases del 2003 para adelante, llevó realmente mucho tiempo y llevó mucho esfuerzo, porque estaba el país devastado. Nosotros si nos acordamos, había imágenes de chicos que comían pasto. Estamos hablando de esa época. Esa situación, digo, que fue volver a construir nuevamente una idea de sociedad donde podamos todos tener los derechos mínimos de alguna manera con equidad y con igualdad. Obviamente que generó muchísimo esfuerzo en eso que se llamó la década ganada, porque la década ganada se llama en función de eso, cuando hablamos de la recuperación de esa destrucción que tuvimos. Entonces lo que vemos hoy es que más allá de las autoridades que nosotros tenemos, de todas las cosas pendientes que nos quedaron por hacer en aquel momento, nosotros hablamos que hay que reformar la Constitución, tenemos una Constitución del año 94 que está parida en el medio de un mundo cuando el auge era ese modelo de neoliberalismo, habla de consumidor y no habla de ciudadano. Bueno, habría que rediscutir ese contrato social nuevamente. Y la coparticipación. Que es otra época. Es la provincia que más produce y recibe migaja. ¿La provincia va a luchar por eso? La provincia de Buenos Aires, así como está en términos de coparticipación, es muy difícil que pueda resolver los temas estructurales de infraestructura que planteaba Florencia. Entonces, el tema es cómo también, perdón, ¿no? Pero cómo llegamos a ese estado del que habla acá el candidato, digo, en el 2003, ¿no? ¿Cómo, digamos, de dónde viene todo eso? ¿Cuántos años hay detrás de eso de gobierno del peronismo, ¿no? Y pasó el fondo del conurbano en el medio, ¿no? Además, claro. Sí. Era mucha plata por día. Sí. Ahora, ¿tenés miedo de que haya fraude? Porque te escuché nombrar esa palabra y ¿tenés miedo de que haya alguna persecución en cuanto a la lista de ustedes en forma particular? Y nosotros sabemos que, digamos, hay mucha preocupación por esta lista. Y que vamos a tener que cuidar muchísimo las boletas porque las boletas desaparecen, ¿no? Rápidamente y nosotros no tenemos el aparato estatal ni los recursos como para llegar y tener la infraestructura o la logística que tiene un partido o en este caso el Estado, ¿no? Pero sí, sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos, que tener fiscales en todas las mesas porque estamos preparados para esto, para que las boletas desaparezcan constantemente. Digo, porque la palabra fraude era casi que era del peronismo absoluta, digo, ahora ya se va extendiendo a otros partidos políticos. No hablamos de fraude, hablamos de esto, de estas cosas que aparecen. Bueno, que te roben las boletas, más o menos. Sí, que te aparecen, que son clásicas. Yo le quiero hacer una pregunta a Florencia bien local, bien platense, y Marcio como platense, si quiere puede opinar. Me das miedo. Pero el hormiguero lo pateó Florencia esta semana. El shopping que se está por hacer en el distribuidor, por lo que se deduce de tu denuncia, está flojo de papeles. ¿Hay alguna cosa rara ahí? Sí, el expediente que hay en el Consejo Deliberante es un expediente, es un convenio entre el Estado municipal y una empresa que es mexicana, que es un convenio para una contraprestación, es decir, la empresa estaría dispuesta a pintar la terminal de ómnibus y arreglar unas canaletas, digamos, a cambio de, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este convenio, de manera tácita o implícita, estaría convalidando una habilitación para instalar un shopping, ¿no? Cuando nosotros sabemos que instalar este tipo de emprendimientos tan importantes y tan complejos demanda toda una serie de pasos administrativos y de controles que hay que hacer y de estudios
que bueno, nosotros no es que estamos en contra del shopping, por supuesto, lo que queremos es que se sigan todos estos pasos y estos ¿se banca la ciudad y requerimientos. marcha otro hipernegocio, otro negocio así de grandes dimensiones? ¿Se banca la ciudad? No, yo eso justamente es uno de los temas que decíamos que tenemos pendientes. Nosotros, digo, lo que vimos con la concentración, hablo de la etapa anterior de nuestro gobierno, ¿no? La concentración en manos de pocos manejando el precio del productor, con una intermediación y una concentración impresionante, y un precio al consumidor donde saltábamos de hay productos que se saltan de un 1500%, donde esa concentración, que después se terminó dando en distintos programas que había desde el gobierno, evidentemente que termina destruyendo el tejido del pequeño comerciante, del barrio, de construir, eso que nosotros conocimos, que es posible, pero tiene que estar el Estado fuertemente regulando, porque si el Estado no está regulando, pasan estas situaciones que tenemos productores hortícolas en nuestra región, que es el centro hortícola más grande del país, que hoy están a punto de dejar de producir, porque alquilan 1 o 2 hectáreas, de pasar a ser parte de un asentamiento, porque no tienen dónde vivir, ser un desocupado, cuando el tomate, el morrón que ellos producen, se mal paga y se vende a precios siderales en esos hipermercados. Entonces, si el Estado no interviene en estas cuestiones, realmente lo que se dan son asimetrías. Lo que hay que hacer es planificar. Que terminan mal. Ahí está. Gracias a los dos por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Están ustedes. Javier Morroy, está Henry Stacamayer también para el próximo bloque de Ciudadanos. Ya volvemos.